Sabe que el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, y le suplico su total atención, el día que nuestro Señor Jesucristo venga, triste, lamentablemente, muchos serán desechados de su presencia. Muchos, hermanos, serán arrojados, alejados de la presencia de nuestro Dios, de la presencia de su amado Hijo Jesucristo. Ojalá que de los que estamos aquí, ninguno pueda sufrir eso. Pero ¿por qué se tendría que pasar esto? A consecuencia de que un cristiano, hermanos, podría ser desechado, arrojado de la presencia de nuestro Dios. Recordemos que usted y yo, al obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fuimos convertidos en una nueva persona. Fuimos convertidos en un nuevo ser. Y la idea de nuestro Dios, hermanos, al darnos una nueva vida, un nuevo ser, al convertirnos en un nuevo hombre, fue para que viviéramos conforme a su justicia y conforme a su santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice la palabra de nuestro Dios así. Efesios 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la disciplina y la santidad de la verdad. Vestidos, dice, del nuevo hombre. De hecho, hermanos, esa palabra vestidos, que en el griego es endusaspai, implica el hecho de ser conferido, ser embestido de toda dignidad. El ser cubierto. Como cuando un militante, cuando una persona, hermanos, quiere egresar al ejército, se enlista al ejército, a esta persona, hermanos, le dan un uniforme simple y sencillo para que empiece a identificarse como tal, como un miembro del ejército. Pero se le da una vestimenta regular y sencilla. Pero una vez que gradúa, una vez que alcanza todos los niveles de la preparación, hermanos, se gradúa como tal, como un militar o como un marino, y se le da ese uniforme especial. Al ser cubierto de ese hombre, de ese uniforme, es investido, cubierto con toda honorabilidad, con toda dignidad, hermanos. Y usted y yo, cuando obedecimos al Evangelio, Gálatas 3:29, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fuimos embestidos, cubiertos, como dice la misma palabra, conferidos,
para vivir dignamente delante de Dios, en su justicia y en su santidad, limpiando así, hermanos, principalmente de toda conciencia de obras muertas. Por algo el escritor dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que estaba corrompido, que estaba depravado, que estaba pervertido por las obras malas que hacíamos. Cuando dice la conciencia de obras malas, hermanos, usted se puede ver en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Prácticamente estamos hablando, hermanos, sobre el cambio, el cambio de nuestra mente, el cambio de nuestros pensamientos hacia nuestro Dios, como también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia nuestro Dios. Porque solamente, hermanos, volviéndonos a Dios en obediencia, podemos servirle a nuestro Dios, hermanos, conforme a su justicia y conforme a su santidad. Existe un mundo religioso, hermanos, que pretende servir, que pretende adorar a nuestro Dios, que pretende enaltecer el nombre de nuestro Dios, pero a la vez practican el pecado. A la vez practican el pecado. ¿Cómo? Por ejemplo, ingiriendo bebidas alcohólicas, permitiendo la unión, ¿cómo se le dice? Libre, la unión libre. Okay. Y el hecho de que no tienes tú ninguna responsabilidad de estar en la iglesia o con la iglesia, no tienes que hacer nada para alcanzar la salvación. Hay mucha gente que solamente viene un sábado o un domingo, según la religión, según la doctrina que ellos practican, hermanos. Creen que solamente ese día, con tal de mostrar a Dios su reverencia y ya, pero viven una vida totalmente contraria a la palabra de nuestro Dios. Y anuncian y hablan y dicen que somos salvos por gracia solamente. El ser humano solamente puede ser salvo por gracia, por la gracia de Dios. No tenemos que hacer nada. Promueven ese tipo de vida. Lamentablemente, hermanos, no es así. Por eso cuando una persona, hermano, no se sujeta a la voluntad de nuestro Dios, no puede ser parte de las promesas eternas de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 29. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? ¿Acaso no expulsamos demonios? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero esto no solamente, hermanos, estaba refiriéndose a un mundo denominacional, a un mundo religioso, sino aún también dentro de la iglesia de Cristo. Dios nos ha dado, hermanos, la más grande oportunidad, la más grande bendición de poderle servir, de poderle adorar, de poder reverenciar su nombre. Y para eso, hermanos, hemos sido instruidos, hemos sido enseñados por nuestro Dios, para que vivamos precisamente conforme a su justicia y conforme a su santidad. Por eso el mismo el Espíritu Santo nos dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Ese cuenta. Esa palabra, hermanos, criado, es tispenta en el sentido de ser
criado es como criado, de crianza. La palabra crianza, cuando dice yo me crié, ¿okay? Como el apóstol Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, implicando que él fue instruido, él fue enseñado. Cuando uno dice es que yo me crié así, a mí me criaron de esta manera, implica el hecho de haber recibido una educación, una instrucción, una enseñanza básica. Eso es lo que significa ser criado, como en Efesios capítulo 6, que sean criados en disciplina y amonestación del Señor, es decir, que sean instruidos, que sean enseñados. Dios nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra, con el fin, hermanos, y con el propósito precisamente de que obtengamos de Él sus virtudes, sus cualidades, su moralidad, su esencia, de que seamos igual a Él en cuanto a su carácter, que vivamos conforme el deseo de Él. Por eso es de que el Señor nos instruye en su palabra y nos da mandamientos. Pero en el momento en que usted y yo, hermanos, no nos adaptamos, no disponemos nuestra mente a la mente de Dios, no nos prestamos al hecho de ser instruido, enseñado, no seguimos al pie de la letra las instrucciones, los mandamientos de nuestro Dios, corremos el gran riesgo de ser desechados por Dios. La palabra ser desechados, hermanos, es simplemente ser arrojados. Es como cuando usted termina de beber agua en una botella, y una vez que usted consume el líquido que hay en ella, ¿qué hace con él? Simplemente lo aprieta y lo avienta ¿en dónde? A la basura. A la basura. Algo que deja de ser servible, se convierte en una cosa que es totalmente inservible. Como lo que pasó, estamos viendo ahí en el caso del rey Saúl, hermanos, allá en el primer libro de Saúl, usted lo puede ver en el capítulo 10, primer libro de Samuel, capítulo 10, dice la palabra de nuestro Dios así. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es una pregunta retórica. Estás entendiendo muy bien lo que estoy haciendo contigo. ¿Okay? Dios te ha ungido por príncipe sobre tu pueblo Israel. Hoy dice: después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, y a los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizaréis con ellos, y serás, óigalo bien, serás mudado en otro hombre. Dios, hermanos, mostrándole a este hombre su gran poder sobre
lo que iba a acontecer, suceder más adelante. Y este hombre, hermanos, iba a conocer el poder de Dios en el momento en que él empezara a obedecer las cosas que nuestro Dios le había dicho muy anticipadamente iban a estar sucediendo, tal y como Dios se lo dijo, para que de alguna manera este hombre, hermanos, fuera reafirmándose, fortaleciéndose en la fe y en el poder de nuestro Dios. Démonos cuenta cómo Dios estaba siendo instruyendo a este hombre. Y al final le dice que será, dice, mudado a otro hombre, Hafstá en el hebreo, que significa, hermanos, ser cambiado. Ciertamente no es una cuestión física en donde este hombre, hermanos, iba a cambiar su aspecto físico, su cuerpo físico, nada de eso. En el sentido de que este hombre, hermanos, iba a ser cambiado mentalmente. Mentalmente. Sus pensamientos, sus emociones, sus intenciones, todo iba a cambiar en pro de Dios. Tenía que hacerlo. Pero, hermanos, Dios no obra de una manera mágica con el hombre, en el sentido de que quiero que pienses así, que obres así, y paz, como arte de magia, y ya va uno a pensar y obrar de esa manera. No, hermanos. Uno llega a obrar conforme a la palabra de nuestro Dios en una manera convincente. Por algo nuestro Dios le estaba mostrando su poder para que confiara en Él e hiciera lo que Dios le había mandado. Pero ¿qué pasó, hermanos, con este hombre? Este hombre, de alguna manera, por un instante, por un momento de su vida, este hombre tenía pretensiones, deseos de servir a nuestro Dios. Y es por eso que Dios lo eligió, porque conocía el deseo de él. Pero Dios le hizo saber, hermanos, que solamente cumpliendo fielmente con su voluntad se podía, hermanos, glorificar a nuestro Dios. Solamente se pueden cumplir los propósitos de nuestro Dios, hermanos, siguiendo al pie de la letra la voluntad de nuestro Dios. Mas por no obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿qué fue lo que pasó? Mire, ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, vaya conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y en el versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios. Una vez que este hombre, hermanos, no hizo lo que Dios le había mandado, ya lo hemos platicado esta historia. Dios lo mandó con los amalecitas para que destruyera a todos. Mas sin embargo, no fue firme en la voluntad de nuestro Dios. Permitió que el pueblo hiciera lo que quisiera hacer, y él no cumplió con la voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, le dice el profeta Samuel en el primer libro ahí de Samuel 15, dice el versículo 21, vamos a leer el versículo 21 de capítulo 15. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, dice la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué triste, hermanos, qué lamentable. Este ejemplo de este rey, hermanos,
de alguna manera simplifica, óigalo bien, simplifica a todo siervo de Dios que no supo cumplir la voluntad de nuestro Dios, que no supo obrar conforme al carácter mismo de nuestro Dios. Por eso, qué importante es que usted y yo pensemos realmente en esto, hermanos. Si en realidad usted y yo, hermanos, deseamos servir a nuestro Dios conforme a su palabra, tenemos que hacerlo en base a su justicia y en base a su santidad. No existe otra manera. No existe, hermanos, otra manera de poder servir, de poder agradar a nuestro Dios, solamente mediante su justicia y mediante su santidad. No hay otra manera. Aunque el mundo pretenda hacerlo, hermanos, nadie lo puede hacer. Y eso usted y yo lo entendimos una vez que obedecimos al Evangelio del Señor. No retrocedemos, hermanos. No regresemos atrás al pecado mismo. Porque así como este rey, hermanos, fue desechado por Dios, porque él desechó la palabra, démonos cuenta cuál es la causa principal, el problema principal en esto es desde el momento en que uno deja de tomar en cuenta a nuestro Dios. Muchas personas creen que lo pueden hacer, como decíamos, hermanos, sin hacer ningún cambio en su vida. Y lamentablemente muchos cristianos piensan así. Por eso, hermanos, si en realidad usted y yo si hemos sido convertidos a un nuevo hombre, creado según Dios, fue con el propósito de que viviéramos conforme a su justicia, como lo estamos viendo ahí en ese texto. Y vestido de nuevo hombre y se creado según Dios en la justicia y la santidad de nuestro Dios. Es decir, cuando empezamos a obrar, hermanos, conforme a la justicia de nuestro Dios, el nuevo hombre se empezará a manifestar delante de nuestro Dios. Cuando nos sujetamos a sus mandamientos, obramos conforme a la justicia de nuestro Dios. Pero el no obedecer a los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, simple y sencillamente nos convertimos nuevamente en transgresores de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Aquí no hay un pecado grande, pecado pequeño, hermanos. Aquí sí, porque uno fornica y el otro miente, el pecado de aquel es mayor que el pecado, que este pecado es menor porque dijo una mentira piadosa. No, hermanos, no. Ante los ojos de Dios el pecado es pecado y nada se justifica. No importa el hecho, no importa la gravedad, porque al final de todo, hermanos, es la misma paga. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Al final es el mismo resultado. Por eso recordemos, por ejemplo, en el caso, hermanos, del apóstol Pablo. Él quiso, hermanos, servir a nuestro Dios conforme a su propia justicia. Y de hecho, hermanos, él iba en contra del Señor, en contra de su iglesia, en contra de aquellos que profesaban una fe en relación a nuestro Señor Jesucristo. Pero su actitud, hermanos, su comportamiento era genuino, era honesto y era sincero. Es por eso, de hecho, mire, en Hechos capítulo 26, vaya conmigo a la escritura. Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero Pablo todo esto lo hacía en base a ¿qué? Dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer esto. Porque según yo entendía, estos hombres estaban actuando en contra de la voluntad de nuestro Dios, estaban actuando en contra de la ley de Moisés. Pensaba que estos hombres eran enemigos de Dios y es por eso que los perseguía, los asolaba constantemente. Pero una vez, hermanos, que se le apareció nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ciertamente antes de eso, hermanos, la luz mayor que el sol lo cegó y lo tumbó de la montura donde venía, haciéndole saber, hermanos, que él ante Dios no es nada, es simple y sencillamente un ser mortal, inferior. Lo tumbó de esa montura como lo tumbó de su orgullo. Y lo hizo sentirse así humillado. Saulo, Saulo en palabra hebrea. Y es interesante, hermanos, porque esta palabra Saulo proviene es una palabra abreviada que se refiere a Saúl. Saúl, hermanos, significa un hombre elegido, escogido. ¿Se da cuenta? Y es por eso que Saulo, hermanos, traía su ego, su orgullo a las alturas, porque él sabía muy bien de dónde provenía su nombre. Era de la tribu de Benjamín, de los más valientes, de los más guerreros. Él traía su ego por la altura, hermanos, y sin embargo cuando se encontró con el Señor lo humilló. Y es por eso que el Señor hasta el nombre le cambió. Ya no serás llamado Saulo, ahora serás llamado en latín Pablo. ¿Sabe qué significa? Pequeño. Pequeño. Ciertamente, de hecho se dice que Pablo literalmente en estatura era como yo, chaparrito. ¿Ok? Pequeño. Pero fue un hombre grande, hermanos. Porque Dios lo hizo grande. Dios lo hizo grande. No porque él fuera una persona grande. Dios lo hizo una persona grande, hermanos. Una vez que el Señor lo confrontó, cambió su mente a favor de Dios, como lo vemos ahí mismo en Hechos 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión, dice. Una vez que se le presentó el Señor, habiendo obrado, hermanos, conforme a la justicia, él también obedeció a la justicia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo, hermanos, se hubiera resistido en su mente, si Pablo hubiera resistido, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios, porque recordemos como lo que estamos hablando, criados, porque fuimos investidos conforme, dice a la palabra de nuestro Dios. Criado, es decir, criado conforme a la palabra de nuestro Dios. Ciertamente Pablo, hermanos, había sido instruido a los pies de Gamaliel, pero le faltaba el consejo completo de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se le presentó y le reveló todo el consejo de nuestro Dios y lo que tenía que hacer. Es por eso que Pablo, hermanos, también fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Y él supo entender que el llegar a ser declarado justo delante de Dios no es a través de la ley de Moisés, no es a través de las obras de los hombres, sino a través del poder de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 1, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo.
Y es por eso que a partir de ese momento, hermanos, el apóstol Pablo vivió conforme al evangelio, vivió conforme a la justicia de nuestro Dios. Porque él sabía muy bien qué fue lo que le pasó a Saúl más bien. Fue desechado por Dios por no haber cumplido con la palabra. Y Pablo no quería que se repitiese la historia con él. ¿Se acuerdan de esa declaración? Todo hombre que ignora la historia está condenado a repetirla. Y Pablo, hermanos, no la quería ignorar. El punto es, ¿y usted y yo? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos ignorando la voluntad de nuestro Dios? ¿Seguiremos viviendo conforme el mundo vive? ¿Seguiremos desechando la palabra de nuestro Dios? ¿Acaso no tememos a la ira de nuestro Dios, hermanos? ¿Pensamos que nos podemos burlar de nuestro Dios? No hay hombre, hermanos. Nahum capítulo 1. Dios nunca tomará por inocente al que es pecador. Porque no hay hombre, hermanos, que haya provocado la ira de nuestro Dios y haya permanecido en pie. Todo aquel que ha provocado la ira de Dios, hermanos, ha sido destruido por Dios. Por eso, si usted y yo fuimos criados, fuimos sido vestidos conforme a la justicia y la santidad de nuestro Dios, es para que cumplamos con sus propósitos y evitar así una desgracia terrible. Vivamos conforme a la justicia de nuestro Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y por último, hermanos, conforme a la santidad de nuestro Dios, como lo estamos viendo en Efesios capítulo 4 y en el versículo 24. Vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, es decir, criado o hecho de acuerdo a la santidad que viene mediante la palabra de nuestro Dios. Acuérdense esa palabra santidad, hermanos, que en su primer contexto, hermanos, santidad, kadash, implica luz, brillar. El hecho, hermano, de que hemos sido santificados, el hecho de que hemos sido apartados para Dios, para un propósito, que es servir y adorar a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien de esto, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras que usted y yo, oígalo bien, mi hermana, mi hermano, mientras que usted y yo nos conservemos dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, viviremos en santidad. Viviremos en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Porque nadie, hermanos, puede tener comunión con nuestro Dios si no vive en la santidad. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Dios a Moisés antes de que él se acercara? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, vivir consagrados a nuestro Dios. El apóstol Pablo era fiel al judaísmo, hermanos, porque pensaba que su devoción mismo le iba a otorgar la santidad, tal y como todos los judíos. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 6, usted lo puede confirmar. El cambio que hizo Pablo a la justicia de Dios, hermanos, le dio la santidad. Pablo se bautizó. Hechos capítulo 9, versículo 18. Sí, este hombre que dice que somos salvos por gracia, este hombre se bautizó para el perdón de sus pecados. Y de esa manera él también fue revestido de Cristo, hermanos. Fue revestido conforme al poder de Dios en justicia y en santidad. Y eso es lo que usted y yo también lo hicimos, para que vivamos en la santidad de nuestro Dios, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, con un temor reverente, siempre mostrándole a nuestro Dios, como dice allá en Hebreos capítulo 12, versículo 14, perdón. ¿Ok? Si es que en realidad deseamos ver algún día a nuestro Dios, hermanos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que
Pensemos en esto, hermanos. Si nosotros fuimos convertidos en una nueva persona, en un nuevo hombre, creados en la justicia y en la santidad de nuestro Dios, es para que siempre le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Viviendo de esa manera. Evitar así que en el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros seamos desechados por nuestro Dios. Todo lo contrario, seamos recibidos en gloria y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos, para entonar este himno, esta alabanza, que ya nuestro hermano ya está listo y ansioso también por cantarle a nuestro Dios. Puestos en pie aquellos que puedan hacerlo.